Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a evaluar los momentos de torsión que actúan sobre esta pierna que permite que se mantenga así horizontal en reposo. Por ejemplo, se nos solicita calcular el peso de este objeto necesario para suspender esta pierna como se indica en la figura. Nos dicen que la pierna con el yeso tiene una masa de 15 kilogramos y su centro de gravedad, es decir, donde se considera que actúa el peso de esa pierna, está a 35 centímetros de la articulación de la cadera. En cambio, se nos dicen que acá este objeto está a 8.5 centímetros de la articulación de la cadera. Le vamos a sacar nuestros datos. Por un lado tenemos acá la fuerza de la pierna que llamaremos FP con la inicial de pierna P. Entonces tenemos que, por ejemplo, se nos dice en el texto que la masa de esa pierna con el yeso es de 15 kilogramos. Sin embargo, una fuerza no tiene unidad de kilogramos. Aquí nos están dando es la masa. Entonces, para saber cuál es la fuerza que ejerce esa masa, vamos a multiplicarla por 9.81 metros por segundo al cuadrado. Es decir, vamos a multiplicar la masa por la gravedad para obtener el peso, que sí es una fuerza. De hecho, ya acá en la imagen se está indicando que acá la fuerza de esa pierna o lo correspondiente a su peso, ya acá tienen la multiplicación de la masa por la gravedad y por eso colocaron directamente la unidad de Newton, que es una unidad de fuerza. Entonces tenemos que la fuerza que ejerce la pierna, que es el producto de la masa por la gravedad, es entonces 15 por 9.81, 147.15 Newton. En cambio, la fuerza que corresponde a este objeto no lo conocemos, vamos a nombrarla como FO con la inicial de objeto O. Entonces, como no la conocemos, vamos a poner este signo de interrogación. Otros datos que tenemos son las distancias. Por ejemplo, vamos a nombrar igual con la misma letra la distancia de la pierna a la articulación de la cadera, vamos a nombrarla como DP. Y la distancia del objeto a la articulación de la cadera vamos a nombrarla con DO. Entonces tenemos que la distancia de la pierna a la articulación de la cadera es de 35 centímetros. Pero como tenemos la fuerza en Newton, acá la longitud o distancia de centímetro debemos llevarlo a metros, ya que cuando trabajamos con Newton, es una unidad en el sistema internacional, pues la longitud o distancia deben trabajarse con metros, que también corresponde al sistema internacional de unidades. Entonces, para convertir de centímetro a metros, tomamos en cuenta que en un metro hay 100 centímetros. Entonces lo coloco como si fuese un cociente, una división, donde coloqué acá el centímetro debajo para que se pueda anular con el centímetro que está como numerador acá en lo que queremos convertir. Entonces finalmente vamos a tener 35 por 1, 35 entre 100, que es igual a 0.35. Nos quedó en la unidad de metro como queríamos. Entonces tenemos por otro lado que la distancia del objeto a la articulación de la cadera es 80.5 centímetros. Para llevarlo a metros, de igual manera multiplicamos por un metro entre 100 centímetros. Entonces tenemos 80.5 por 1, 80.5 entre 100 igual a 0.805 en unidad de metros. Entonces, ¿qué vamos ahora a considerar? Bueno, ¿qué queremos? Saber cuál es el peso que debe tener este objeto para que la pierna se quede así horizontal, es decir, para que nos rote. Porque si, por ejemplo, la pierna sube o baja, pues estaría rotando. Recuerden que la rotación es un movimiento en donde el objeto, ¿verdad?, se mueve, sin embargo, hay un punto que se mantiene fijo. En este caso, el punto fijo corresponde a la articulación de la cadera. Aunque la pierna sube o baje, esta articulación de la cadera se va a quedar ahí en su mismo punto, ¿sí? Por eso las distancias están medidas desde la articulación de la cadera. Entonces, para que la pierna se mantenga así quietecita, sin rotar, la sumatoria de las torsiones, de las fuerzas que están actuando sobre la pierna debe ser igual a 0. O sea, matemáticamente decimos que la sumatoria de los momentos de torsión en esa pierna debe ser igual a 0. Acá este símbolo indica sumatoria. Entonces, como acá hay dos fuerzas que actúan directamente sobre la pierna, pues tenemos que identificar la torsión que puede ocasionar acá la fuerza de la pierna más el momento de torsión que puede ocasionar el peso del objeto debe ser igual a 0.
Recordemos que la magnitud del momento de torsión es igual al producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, en este caso la distancia, por el seno del ángulo entre esa fuerza y ese desplazamiento. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, acá, si tomamos en cuenta que donde está nuestro punto fijo, la pierna se considera horizontal, entonces vemos que acá tanto la fuerza de la pierna como el objeto formarían un ángulo de 90 grados, ¿sí? Entre nuestro desplazamiento y nuestra fuerza hay un ángulo de 90 grados. Entonces, si aquí sustituimos por el seno de 90, el seno de 90 es igual a 1. Entonces, acá la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por 1 nos quedaría la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento. Entonces, ya sabemos que acá la magnitud de cada momento de torsión va a ser multiplicar cada fuerza por su correspondiente distancia. Sin embargo, como es una suma vectorial, tenemos que tomar en cuenta ahora si ese producto de fuerza por distancia va a ser positivo o negativo. Para eso voy a hacer un esquema donde este punto va a representar mi punto fijo, que es la articulación de la cadera. Como mi pierna debe mantenerse horizontal, voy a poner acá esta línea horizontal que la representa y voy a colocar ahora mis correspondientes fuerzas y mis distancias. Sin embargo, por ejemplo, acá vemos que el peso de la pierna llamado desde el inicio FP, lo coloqué hacia abajo como corresponde. Sin embargo, acá esta masa, ¿verdad? Al ejercer una fuerza o un peso, no la coloqué hacia abajo. ¿Por qué? Porque como estamos considerando es la rotación de la pierna, si esta masa, ¿verdad? Como está ahí colocada, ejerce un peso hacia abajo, pues hará que la cuerda suba, es decir, haría como que subir la pierna, ¿de acuerdo? Entonces, por eso el efecto del peso de este objeto FO lo coloqué hacia arriba, ¿de acuerdo? Porque como estamos considerando es la rotación de la pierna, pues este peso hacia abajo haría subir la pierna, entonces la coloqué en ese sentido. Entonces, ahora vamos a tomar en cuenta que si, por ejemplo, una fuerza ocasiona un giro horario, es decir, igual que las manecillas del reloj, pues esa torsión va a ser negativa. En cambio, si la fuerza ocasiona una torsión en sentido antihorario, pues la tomamos como positiva. Para esto siempre es bueno evaluar la fuerza como si estuviese sola, ¿sí? Es decir, por separado, ya que al asignarle el signo, estamos considerando como que ella está ejerciendo una torsión, ¿verdad? Por separado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a comenzar con el momento de torsión que puede ejercer la fuerza de la pierna, por esto la dejé acá sola. Entonces, de esta manera vemos que si la articulación de la cadera permanece fija, entonces esa fuerza actuando hacia abajo haría rotar la pierna en sentido horario. ¿Sí? Entonces, como el sentido horario corresponde a un signo negativo, pues ya sabemos que ese momento de torsión que ocasiona la fuerza de la pierna va a ser negativo e igual al producto de la fuerza, en este caso FP por su distancia dP. En cambio, si ahora evaluamos el momento de torsión que ocasiona la fuerza del objeto, vamos a dejarla sola. O sea, si evaluamos solamente como que actuase acá esa fuerza del objeto en la pierna, vemos que entonces, como acá está el punto fijo, pues esa fuerza actuando hacia arriba haría rotar la pierna en sentido antihorario, que le corresponde un signo positivo. Le ponemos nuestro signo positivo y acá entonces sustituimos la magnitud de la torsión por el producto de la fuerza, en este caso FO por su distancia DO, igual a 0. Entonces, ya podemos acá sustituir nuestros valores. Tenemos la fuerza de la pierna, que es igual a 147.15 newton por la distancia de la pierna al el punto fijo, que es 0.35 metros. Entonces tenemos más la fuerza del objeto, que no la conocemos, vamos a dejarla expresada como FO, por la distancia del objeto a la articulación de la cadera, que es 0.805 metros, igual a 0. Acá podemos ver que podemos multiplicar menos 147.15 por 0.35, que es igual a menos 51.5 por la unidad Newton por metro. Entonces, del otro lado tenemos más FO por 0.805 metros igual a 0. Entonces, ya podemos despejar nuestra magnitud solicitada, FO, que va a ser igual
acá despejando, este término está negativo, entonces para pasar al otro lado del signo de igual, es decir, al lado derecho, pues pasa con su operación inversa, que sería entonces sumando acá como positivo. Mientras que, por ejemplo, para dejar sola a FO, acá 0.805 metros, está multiplicando con respecto a FO, entonces pasa para el lado derecho del signo de igual, como con su operación inversa, que sería dividiendo. Entonces, finalmente tenemos que la magnitud de la fuerza del objeto va a ser igual a 51.5 entre 0.805, que es igual a 64. Por ejemplo, acá vemos que metro entre metro da 1, entonces no se coloca y al final no queda en la unidad de Newton, que corresponde a la unidad de fuerza en el sistema internacional. Entonces, finalmente tenemos que el peso o la fuerza de este objeto debe ser de 64 newton para que la pierna se mantenga así horizontal en reposo. Tanto si este peso del objeto hubiese sido mayor o menor a 64 newton, harían rotar la pierna y sería algo negativo. Por ejemplo, si acá este objeto pesara más de 64 newton, eso haría que el peso entonces hacia abajo hace subir la cuerda y por lo tanto hace que la pierna rote hacia arriba. Pero si en cambio el peso hubiese sido menor a 64 newton, pues entonces esa disminución del peso haría que el peso suba al ser más ligero, entonces la cuerda bajaría y haría rotar a la pierna hacia abajo, ¿sí? Entonces, de esta manera ya tenemos que el peso del objeto debe ser 64 newton para que la pierna se mantenga sin rotar, como establecimos la sumatoria de torsión igual a 0.